vamos a ver esta. 3 casos dominicanos que no conocías. A ver, nos adentramos. El canal se llama Pagliacci Tercermundista, se llama el canal. La República Dominicana, un paraíso tropical conocido por sus playas cristalinas y su ¿Cierto? vibrante. Pero detrás de ese sol radiante y esas sonrisas cálidas, se esconden historias que harían temblar a cualquiera. Historias que no suelen ser contadas, que la mayoría preferiría olvidar. Hoy te llevaré a través de 3 casos dominicanos tan oscuros y perturbadores que te costará dormir después de conocerlos. Prepárate para descubrir el lado más siniestro de tu país. Ciertamente aquí en mi país, República Dominicana, hay muchas cosas extrañas que han sucedido que, tomando en cuenta que ahora hay redes sociales y pues toda la era tecnológica, se dan a conocer mucho más, pero hay muchas cosas ocultas que mismos dominicanos no saben que sucedieron aquí. Por eso fue que me llamó tanto la atención este video, pero quiero ver cuáles serán los 3 casos, si ya he escuchado de ellos o si no, pero bueno, rodemos. Casos que la historia misma quiso enterrar. Imagina salir a dar un paseo, hacer algunas compras y terminar tu día. Algo que todos damos por hecho. Pero para David de los Santos, un joven de apenas 24 años, lo que comenzó como una tarde común se convirtió en una pesadilla. Era el 27 de abril de 2022, en Santo Domingo, cuando desató una serie de eventos que ningún ser humano debería experimentar. David había ido al centro comercial Ágora Mall, un lugar que debería ser sinónimo de seguridad y rutina diaria. Pero esa tarde una discusión. Este caso yo lo vi, estuve muy al tanto del mismo y realmente fue un tanto tétrico, pero ese caso prácticamente, ahora que me pongo a analizar, cayó totalmente en el olvido, loco. Menor lo llevó a ser detenido por la policía. Lo que sucedió después es tan oscuro, tan cruel, que solo puede describirse como una tragedia. David fue trasladado al destacamento policial del Naco. Las paredes de esa comisaría han visto muchas cosas, pero lo que ocurrió esa noche es algo que ningún ser humano debería presenciar. Lo encerraron en una celda fría y oscura, un lugar donde el eco de los gritos queda atrapado, sin salida. Los oficiales afirmaron que David, en un supuesto arranque de locura, se había autolesionado, que había golpeado su propia cabeza contra las paredes. Pero las evidencias cuentan una historia muy distinta. Una historia manchada de sangre y desesperación. Testigos, otros detenidos que estaban allí esa noche, escucharon lo que realmente sucedió. Él le dio, sacó trompazo, le dio mucha trompa por ahí atrás, Los gritos, los golpes, los suplicios que emergían desde esa celda. Nadie intervino. Nadie se atrevió a detener la brutalidad que estaba ocurriendo en las sombras. David fue golpeado una y otra vez, hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Su cuerpo estaba en estado crítico. Lo llevaron al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero era demasiado tarde. Los golpes habían sido tan brutales que su vida se apagó lentamente como una vela en una tormenta. Las autopsias posteriores revelaron la terrible verdad. Las lesiones de David no podrían haber sido autoinfligidas. Alguien, o más bien varios oficiales, lo habían golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte. Pero yo lo que me pregunto es, ¿qué fue lo que él hizo? O sea, todo sucede por algo. Y ese fue el misterio de este caso. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Qué cosa le llevó a esas personas que cometieron ese abuso con él a causarle tanto daño e incluso causarle su deceso? Eso fue lo más misterioso de eso, mano. Y lo más, por ende, doloroso. La muerte de David no pasó desapercibida. Desató una furia colectiva, una ola de protestas que se extendió por todo el país. El caso de David de los Santos se convirtió en un símbolo, un grito de guerra contra la brutalidad policial, contra un sistema que permite que quienes deben protegernos se conviertan en verdugos. Pero por más protestas que haya, por más gritos de justicia que se escuchen en las calles, nada puede devolver la vida a un joven que simplemente quería disfrutar de su día.
Y lamentablemente que yo sepa, nunca se supo qué fue lo que sucedió. O sea, hubieron protestas, como en muchos casos ha sucedido. Hubo un gran remanente que se movió y todo eso. Pero llegó un momento en que ya todo el mundo se olvidó de eso. Yo siempre he pensado como que los gobiernos, cuando está sucediendo algo grande, como que causan que algo pase para distraer a los ciudadanos de otra cosa más grande. Pero si esto fue por distracción y no por algo que pasó, lo cual desconocemos, oye, es bien jodido, hermano. El caso de la soga. A ver esto. En el segundo caso, son 3 casos, en las sombrías calles de Santiago, donde un hombre llamado Fernando de los Santos, mejor conocido como La Soga, se convirtió en la encarnación del miedo y la violencia. Durante los años 90, Santiago era un hervidero de delincuencia y corrupción. En medio de este caos surgió la figura de La Soga, un policía que no se conformaba con seguir las reglas, sino que las escribía a su manera, con sangre. Fernando de los Santos se ganó su apodo, La Soga, porque para él la justicia era algo que se administraba sin juicio, sin piedad y sin segundas oportunidades. A ver, estos son casos que, aunque el título dice que no conocías, muchos de los cuales sean dominicanos y que estén enterados de las cosas que pasan en su país, porque esos son casos que realmente conmocionaron la República Dominicana y se movieron alrededor del país, pues sabe de estos. Por ejemplo, el del muchacho, el anterior, que fue el primero, y pues este caso ahora, el de La Soga, que esto era uno que se le temía bastante. O sea, cuando te digo que los grandes le temían de verdad. Pero bueno, continuemos. Su fama creció rápidamente cuando se le vinculó con la ejecución extrajudicial de más de 30 personas. Estos no eran delincuentes comunes, eran hombres y mujeres que, según él, merecían morir por sus crímenes, fueran culpables o no. La Soga operaba al margen de la ley y su nombre era suficiente para hacer temblar a los más endurecidos criminales. Pero no todo era tan claro como parecía. Para algunos era un héroe que limpiaba las calles, para otros un despiadado asesino que disfrutaba jugando a ser juez, jurado y verdugo. La situación se volvió insostenible cuando se presentaron denuncias de desapariciones y asesinatos de personas inocentes, quienes aparentemente habían cruzado el camino de La Soga por error. En 2011, con la presión de organizaciones de derechos humanos y el creciente escándalo, La Soga desapareció sin dejar rastro. Se especulaba que había huido del país, que se había escondido o que había sido silenciado. Pasaron los años y la leyenda de La Soga comenzó a desvanecerse hasta que, en 2017, fue arrestado tras regresar a la vida pública, pero la historia no terminó con su arresto. El 3 de junio de 2020, Fernando de los Santos fue asesinado a tiros frente a su hogar en Gurabo. Muchos creen que fue una venganza, un ajuste de cuentas. Obviamente, o sea, yo no dejo de pensar que eso fue una venganza, porque es que a pesar de que el men era... acababa con la vida de personas criminales y todo eso, ciertamente, como dicen por ahí, el que a hierro mata, a hierro muere, y nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Es verdad que pues uno que otro se alegraban cuando él acababa con la vida de un delincuente que quizás acabó con la vida de otras personas, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Aunque ciertamente es un poco complicada la situación, porque es que a veces la justicia pues es una porquería y hay personas que se alegran cuando hay policías así porque saben que la justicia muchas veces no va a hacer nada. Cuentas por todos aquellos a quienes les arrebató la vida. Otros piensan que su destino estaba sellado desde el momento en el que decidió caminar por el oscuro sendero de la violencia y la muerte. Lo cierto es que su muerte dejó más preguntas que respuestas y su sombra sigue acechando a aquellos que lo conocieron. ¿Fue La Soga un monstruo creado por las circunstancias o simplemente alguien que disfrutaba del poder de decidir quién vivía y quién moría? Su muerte no puso fin a la leyenda, sino que la alimentó. Las calles de Santiago aún recuerdan su nombre y su historia se cuenta en susurros como un aviso, porque en cada ciudad podría haber alguien que esté dispuesto a cruzar esa línea invisible entre la justicia y la brutalidad. Ciertamente, siempre habrá alguien, o sea, yo siempre he dicho que siempre habrá alguien que se levante. Pueden hoy eliminar al más sanguinario, al más malo, pero mañana se levanta otro, porque es así, es un sistema de nunca acabar. ¿Qué es lo que, Tilín? ¿Cómo estás? Dios se va a encargar de lo que hacen el mal, sin duda alguna, sin duda alguna. A toda la gente le llega lo suyo, más temprano que tarde, simplemente que todo tiene su tiempo. Tercer caso, náufragos dominicanos sobreviven a base de
humana y le... ¿Qué? ¿Qué? Para nuestro último caso nos adentramos en las aguas traicioneras del Mar Caribe, donde en 1990 un grupo de dominicanos emprendió un viaje que jamás deberían haber iniciado. Lo que comenzó como un intento desesperado por alcanzar el sueño americano, terminó en una lucha por la supervivencia que desafía toda comprensión. Típicos viajes en Yola, mano. Digo típico, aunque no debería de ser así, pero realmente esto es un peligro. Es como lo de México, ¿no? Que por un lado entiendo las personas que toman el riesgo, porque ciertamente no hay nada que un padre no haría por su hijo, porque muchas veces a la vida te ponen situaciones las cuales no te deja de cierto modo opción, no, que no hay nadie a tu alrededor que te apoye y la única salida que le ves es tomando ciertos riesgos. Y ciertamente hoy hay personas en día que han tomado los riesgos y hoy pueden sustentar a sus familias, a sus hijos no les falta nada, porque no hay nada como ver a tu hijo pasar hambre, hermano. O sea, te animas a cualquier cosa, brother. Pero ciertamente a veces las cosas no salen como las planeas y es difícil y todavía más complicado porque tu hijo se queda sin padre o sin madre en caso de que hay mujeres pues que lo hacen, y lo hemos visto muchas veces en esto de la vuelta por México, como le dicen, o ustedes saben, de pasar todo ese trayecto hasta México, luego cruzar la frontera para Estados Unidos. Hay muchas personas que en ese caminar han perdido la vida, como lo que ha pasado también acá en Yola, que pues como veo, de esto se va a tratar este tercer caso. Un grupo de 30 personas zarpó desde la costa dominicana hacia Puerto Rico a bordo de una frágil yola con la esperanza de encontrar una vida mejor, pero la esperanza pronto se transformó en desesperación cuando el motor falló y quedaron a la deriva en medio del vasto océano. Días interminables pasaron mientras el hambre y la sed comenzaron a consumir sus cuerpos y sus mentes. En ese momento se enfrentaron a una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar. Después de varios días sin comida ni agua, algunos de los náufragos comenzaron a sucumbir a la deshidratación y a la inanición. La desesperación se apoderó de los sobrevivientes. En ese momento se enfrentaron a una decisión impensable: comer la carne de aquellos que ya habían muerto para mantenerse con vida. Los relatos son tan perturbadores como devastadores. En medio de la desesperación, algunos de los náufragos recurrieron al canibalismo, una acción que desafía toda noción de humanidad, pero para ellos representaba la única forma de sobrevivir. El relato no termina aquí. Entre los sobrevivientes se encontraba una madre lactante. Cuando la situación se volvió crítica, decidió compartir su propia leche con los hombres que aún seguían vivos, intentando darles una pequeña oportunidad de supervivencia. El instinto materno, que en cualquier otra circunstancia sería un símbolo de amor y protección, se convirtió en un acto desesperado para mantener la vida en las peores condiciones imaginables. Por eso es que yo digo que hay que pensarlo muy bien antes de tomar ciertos riesgos, ¿eh? Ciertamente esto me recuerda mucho a la película La Sociedad de la Nieve, que también pues pasó un caso, pero es algo totalmente diferente, ¿no? Porque La Sociedad de la Nieve, yo diría que el tema de La Sociedad de la Nieve, eso fue algo imprevisto. Ellos nunca imaginaron que podría suceder algo así. Pero estas personas, todo aquel que se ve en Yola, todo aquel que hace la vuelta por México, sabe que está por pasar riesgos, los cuales pueden ser mucho más de lo que imagina. Todo aquel que se ve en Yola sabe que se va en riesgo. Por eso es que, pues... Pasaron 8 días antes de que un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos los encontrara, apenas vivos, flotando en el inmenso océano. De los 30 que habían partido, solo 9 sobrevivieron, llevándose consigo no solo las cicatrices físicas, sino también el peso de lo que habían hecho para seguir respirando. Lo que sucedió en esa yola es un testimonio del abismo en el que puede caer el ser humano cuando se enfrenta a la muerte inminente. Al llegar a tierra, los sobrevivientes fueron atendidos por la Cruz Roja y sometidos a exámenes médicos y psicológicos. Sin embargo, ninguno de ellos pudo escapar de las pesadillas que les atormentaban. Las secuelas de ese viaje maldito nunca desaparecieron, y sus relatos quedaron grabados en la historia como un oscuro recordatorio de hasta dónde puede llegar la desesperación humana. La historia de estos náufragos es más que una tragedia. Este caso es un recordatorio de que la lucha por la vida puede llevarnos a lugares inimaginables, y aunque estos sobrevivientes lograron llegar a la orilla, nunca podrán escapar del oscuro océano.
de su propia memoria. Siempre van a tener esos traumas consigo. Y ciertamente muchas personas las cuales pasan por situaciones como esta, su mente resulta siendo tan atacada que terminan y nada más y nada menos que desviviéndose, o sea, acabando con su vida, porque es que no hay escapatoria. Yo siempre he dicho que nuestra mente es nuestro principal enemigo y es del que más nos cuesta escapar, y ciertamente ellos no pueden escapar de lo que hicieron, y es muy difícil, por no decir imposible, sobrepasar algo como eso. Y recuerda, hay cosas en este mundo que prefieren permanecer en las sombras, pero una vez que las conoces es imposible volver a ver la luz del mismo modo. Nos vemos en el próximo video, si tú tienes cojones. Está buenísimo. De verdad, está buenísimo el canal de este chico. Déjame, porque hay un canal que es mi canal, digamos que de cierto modo que utilizo para ver videos, el cual me suscribo. Y los invito a ustedes a suscribirse a este canal. De verdad, excelente video. Y en la descripción les dejo el original para que vayan a apoyar ese canal. Oye, de verdad, loco. Recuerda que estoy todos los días en directo en Kick. Saca el follow. ¡Bienvenido a la manada!